La Guerra de Reforma fue una de las etapas más difíciles de la vida de la nación. Una etapa en la que se enfrentaron dos proyectos y al final solo uno de ellos prevalecería. Así que empecemos este recorrido histórico. Primeramente, ubiquémonos en el mapa de 1857. Este era el territorio que alguna vez tuvo México cuando se independizó, pero no nos sirve. Así se veía el país en 1857, con los mismos territorios actuales, pero una división política diferente. Para que sea más fácil ubicarnos, usaremos el mapa actual de nuestra República Mexicana. Ahí habiéndonos ubicado, comencemos. Para la segunda mitad del siglo XIX, el país atravesaba una severa crisis total. Santa Anna era el presidente y tenía un gobierno dictatorial. Ante esto, un grupo de personas encabezadas por Juan Álvarez e Ignacio Comonfort y otros liberales se levantó en armas proclamando el Plan de Ayutla. Esta rebelión prosperó y orilló a Santa Anna a renunciar e irse autoexilado a Cuba. Juan N. Álvarez asumió provisionalmente la presidencia y en su mandato se expidieron leyes liberales que ayudaron a consolidar su proyecto. La Ley Juárez en 1855, la Ley Lerdo en 1856 y la Ley Iglesias en 1857. Todas estas leyes buscaban acotar el poderío de la Iglesia en México. Juan N. Álvarez renunció. Ignacio Comonfort fue el presidente provisional que formó un Congreso Constituyente establecido en 1856 y que tenía 78 diputados. El constituyente tenía la disyuntiva de si debía restablecer la Constitución del 24 o crear una nueva y prevaleció lo último. El documento sería la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, jurada solemnemente el 5 de febrero de 1857. Se realizaron elecciones y se eligió a Comonfort como presidente y a Benito Juárez como ministro presidente de la Corte. Comonfort, al asumir la presidencia, se mostró muy molesto con la nueva Constitución y alentó un complot organizado por los conservadores en Tacubaya. De ser liberal, cambió al bando conservador. Al desconocer la Constitución, Ignacio Comonfort se percató que se había dado un autogolpe de Estado, y al ver que no tenía el apoyo de ninguno de los bandos, renunció y se fue exiliado. Benito Juárez se convirtió en presidente de la República. Félix Zuluaga, con el Plan de Tacubaya, se proclamaba presidente. De esta manera estalló la guerra. Los conservadores se dividieron y una parte lanzó el Plan de Navidad, en el cual desconocían a Félix Zuluaga y nombraban presidente a Miguel Miramón. Entonces los dos presidentes paralelos se convertirían en tres. Cada grupo, en busca de legitimidad y dinero, celebró un tratado con naciones extranjeras. El Tratado Mont-Almonte por parte de los conservadores y el Maclean-Ocampo por parte de los liberales. El Tratado Maclean-Ocampo fue celebrado por el grupo liberal. Se entregarían 4 millones de pesos a cambio del libre tránsito por una parte de la franja fronteriza del norte y por el istmo de Tehuantepec. En el Tratado Mont-Almonte de los conservadores se reconocía como deuda oficial los daños causados a los españoles que vivían en el país. El gobierno de Juárez se vio obligado a moverse a Veracruz y desde ahí fueron publicadas en plena guerra civil varias leyes y decretos. Por estas, el conflicto recibió su nombre. Eran de un liberalismo radical. En 1859, la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos, la Ley de Matrimonio Civil, el decreto que declara que hace cesar toda intervención del clero en cementerios y camposantos, y el decreto que declara qué días han de tenerse como festivos y prohíbe la asistencia oficial a las funciones de la Iglesia. En 1860, la Ley sobre la Libertad de Cultos. En 1861, el decreto por el que quedan secularizados los hospitales y los establecimientos de beneficencia, y la Ley de Imprenta, entre otras. Estas leyes de reforma significarían la separación definitiva entre la Iglesia y el Estado. Después de 3 años de lucha, ocurriría la batalla definitiva donde se enfrentarían las fuerzas liberales encabezadas por Jesús Ortega contra las conservadoras encabezadas por Miramón. Esta se libraría el 22 de diciembre de 1860 en Calpulalpan, donde serían derrotados los conservadores, hecho que traería de vuelta la plena observancia de la Constitución de 1857 y significaría la victoria liberal. Finalmente, el ejército liberal entraría triunfante a la Ciudad de México el 1 de enero de 1861. Por su parte, Juárez haría lo mismo 10 días después.